Seguimos en Punto de Partida, nos visita María Angélica Marmet, directora de la Escuela de Psicología Social de Santa Fe, Pichón Rivière, para charlar sobre una iniciativa muy importante, muy interesante, que tiene que ver con la sistematización a través de un libro del trabajo de esta escuela sobre un hecho trágico para los santafesinos, el hecho vinculado a las llamadas inundaciones de 2003, que en realidad fueron un crimen, más que inundaciones, porque fueron el producto del ingreso del agua a la ciudad por una obra hídrica no concluida, ¿no? Y recién lo charlábamos, Angélica, fuera de micrófonos, qué importante que es la sistematización para trabajar sobre un tema fundamental que es evitar el olvido, ¿no?, en una sociedad. Sí, hola, un gusto, la verdad, No, el gusto es nuestro. Estar con ustedes. Y sí, te diría, creo que uno de los sentidos de la aparición de este libro, del esfuerzo que le significó a la Escuela de Santa Fe y al IRDES, Escuela de Rosario, porque debo decir que es un libro colectivo. Después de esto, si querés, hacemos una parte. Sí, un paréntesis. Un paréntesis. Pero digo, el esfuerzo que nos costó, creo que también tiene que ver con el posicionamiento que tenemos respecto de lo que es la salud mental. Y entonces, para nosotros, el sostener la memoria, fundamentalmente cuando hablamos de sostener la memoria sobre hechos que están impunes, porque efectivamente vos hablaste de crimen, digo, creo que a partir de los años de lucha de los afectados directos y de mucha parte de la comunidad santafesina que acompañó esa lucha, se empezó a hablar de catástrofe evitable, y catástrofe evitable tiene que ver con eso, con que en realidad efectivamente el río entró porque la naturaleza sí jugaba ahí una apuesta muy grande en términos de lo que significaban las situaciones naturales que se pueden desplegar cada tantísimos años, pero más allá de eso, el tema era que se había inaugurado una obra que tenía una parte inconclusa y que ese fue el lugar por donde el agua entró. Sin duda. Entonces, me parece que ahí hay aspectos de impunidad, aspectos de injusticia para los afectados directos, que todavía obviamente no está logrado, y que para nosotros es un elemento central en términos del proceso de reparación subjetiva. Y pensando en perspectiva hacia adelante también, ¿no? La justicia, la búsqueda de justicia es fundamental, pero digo, también no olvidar para que esto no se vuelva a repetir. Tal cual, tal cual. Y vos sabés que yo te decía antes que dudamos muchas veces teníamos tanto escrito, teníamos tantos documentos, ¿valía la pena sistematizar en un libro? ¿Para qué? Y la respuesta nos la dio básicamente la cantidad de situaciones de catástrofe que se siguen viviendo en nuestro país. Es decir, si bien el libro concentra básicamente en las intervenciones desde la psicología social, porque pretendemos que además sea un aporte a la construcción de una corriente de pensamiento de la que somos parte y que tiene un marco teórico abierto y siempre en desarrollo, más allá de eso, digo, decíamos, pero a ver, siguen ocurriendo catástrofes en muchísimos lugares del país, y nos parece que entonces la sistematización también aporta un dato central para que los profesionales sepan qué cosas distintas, creativas, se pudieron hacer en Santa Fe que realmente aportaron mucho a la cuestión de la reparación y a la posibilidad, en todo caso, de transitar con menor crisis subjetiva tamaña situación, ¿no? Sí, tamaños sí. Daños. ¿Qué podemos encontrar en este libro? ¿Qué podemos encontrar? Mira, primero me parece el paréntesis que te dejé planteado. ¿Por qué es un libro colectivo? Porque no lo escribió una persona. Tiene desde el registro primero de los hechos, de lo que ocurrió durante esos primeros días, primeras jornadas, porque entendemos que a 15 años es necesario volver a poner en perspectiva qué pasó en el 2003, qué pasó en esos primeros días, en esos últimos días de abril y primeros días de mayo, como para que recuperemos la memoria de los hechos. A partir de los hechos nos encontramos con documentos que fuimos escribiendo
donde en cuanto lugar, foro, universidad nos llamaban y mostrábamos lo que hacíamos en términos de salud mental. Y creo que ahí una de las cosas que fue distintiva del hacer de la psicología social es que nosotros comprendemos al sujeto de una determinada manera. Entonces, lo que hay en nosotros y se expresa en nuestras conductas tiene que ver con los vínculos, con las relaciones sociales y con las condiciones concretas en las que vivimos. A partir de esa consideración, dijimos, si lo que está ocurriendo afectó a una comunidad entera, si lo que está ocurriendo afecta a familias que inclusive recordar en esos días esa situación de perderse, de no encontrarse, de no saber a dónde ha ido a parar cada miembro de la familia, bueno, en el marco de eso, el nivel de atención también tiene que ser en equipo, colectiva. La única forma de restituir la confianza, la posibilidad de pensar, reflexionar, salir del impacto, etcétera, situaciones, digamos, que están profundamente descritas en el libro en términos de salud mental, decíamos, tiene que ser colectivo, tenemos que restituir lo vincular. Entonces, para cualquier cosa que hacíamos de atención, armábamos equipos. Eso a su vez, y esta no es una tarea solo de la psicología social, sino de muchísimas otras instituciones que participábamos del comité de salud mental que funcionaba básicamente en el colegio de psicólogos de acá de la primera circunscripción, una de las cosas que hicimos fue armar equipos interdisciplinarios para ir a los centros de evacuados, para ir a las casas donde la gente se había autoevacuado. Y esos equipos tenían esta cosa de la plasticidad que te da la interdisciplina, de la plasticidad que te da que la misma escena la piensan 2 personas o 3 personas con distintas experiencias, con distintos marcos teóricos. Esa riqueza fue la que a su vez permitió que cuando volvíamos cada día, luego de estar en el centro de evacuados, volvíamos al colegio de psicólogos a traer información, hacíamos una asamblea que en realidad operaba fuertemente contra el síndrome de burnout. Porque los profesionales se iban a la casa habiendo, si querés, descargado, entre comillas, habiendo podido reflexionar, habiendo podido encontrarse con otro a contar lo terriblemente doloroso que se vivía en cada lugar donde trabajábamos. Claro, así hay una transferencia muy fuerte. Cuando uno visita a una familia que perdió todo, que perdió sus pertenencias materiales, que perdió su identidad también, Totalmente. En un momento, porque uno por estar tapado de agua, entre comillas, pierde la posibilidad de ir a su lugar habitual, pierde sus afectos, pérdidas humanas, pero también sus animales, sus libros. Y aspectos de la historia, porque hay cosas que nosotros trabajamos en el libro, lo trabaja Ana Quiroga, que hace el prólogo, lo trabaja Mercedes Martorell en un texto bellísimo, que es el homenaje a los objetos perdidos a una yerbera. En ese marco lo que hay es el reconocimiento de que en esos objetos va parte de nuestra identidad, hay parte de nuestra historia familiar, efectivamente. Entonces, poder recuperar eso en términos vinculares era central. Y yo creo que este fue uno de los aspectos, por eso te digo, distintivos de nuestra acción en salud mental. Luego traducidas conceptualmente, trabajadas en el texto, y por eso a su vez decíamos, también el libro tiene que ser un libro colectivo. Este no puede ser un libro escrito por una persona. Y la verdad que las escuelas de psicología social tuvieron un trabajo, un nivel de desarrollo y de despliegue de tareas enorme. Alumnos, egresados, profesionales de la escuela, todo el mundo trabajaba a donde se lo fuera pidiendo, a donde se lo fuera reclamando. Entonces decíamos, bueno, el libro tiene que expresar eso también, ¿no? Estaba pensando mientras hablabas que quizás es más fácil para cualquier persona dimensionar lo que es una ayuda a partir de algo material, no sé, una caja con alimentos, frazadas, bueno, elementos comunes. Pero por ahí la perspectiva se pierde un poco cuando la ayuda se trata de tratar de contener, ¿no?, a una persona. El trabajo, ¿a dónde voy? El trabajo de los psicólogos en un momento trágico
de esas características ha sido fundamental. Mucho, y yo ahí te diría, vuelvo a lo que te decía hoy, en salud mental la verdad que los psicólogos son solo una de las profesiones. En esta tarea había psicólogos, psiquiatras, psicólogos sociales, profesionales de distintas áreas, trabajadores sociales, psicopedagogos. Era enorme, enorme el campo profesional, que sí estaba guiado en todo caso desde una determinada concepción de cómo se trabaja respecto a este aspecto particular que es lo subjetivo. Entonces, hay algo puntual en lo que vos decís que a mí me gustaría desplegar, aunque sea cortito, es esa tarea de sostén tiene que partir de la posibilidad de generar un vínculo habilitante. Es decir, tiene que ser de tal manera tu acercamiento, tu encuentro con el otro, que el otro te habilite a que lo acompañes. Cuando alguien está en un momento de tanto impacto, donde hay niveles de altísima confusión respecto de su vida, su historia, su propio proyecto, lo que tiene, lo que no tiene, etc. En ese momento donde hay tanta desorganización, si querés, grupal, familiar e inclusive en algunos casos subjetiva, aquel que te acompañe tiene que estar habilitado por esta persona para poder hacerlo. Entonces, hay una actitud necesaria para acercarse al otro, para condolerse con lo que al otro le pasa y a la vez sostener esa necesaria distancia que te diga, pero yo puedo cooperar con vos, yo puedo ayudarte, a mí no me pasa exactamente lo mismo, no estoy tan confundido o desorganizado como vos. Entonces hay toda una cuestión actitudinal que trabajar en ese profesional y a la vez hay que poder decirle a quien está tan afectado en ese momento y tan dolido que ese sostén, que ese acompañamiento lo vas a sostener en el tiempo. Y esta fue una de las cosas que nosotros más discutimos como psicólogos sociales con, en ese momento, las organizaciones del Estado, para definir cómo era el tipo de tarea que se estaba necesitando. No era una persona ni era un tratamiento, pero sí eran un modo de acercarse que garantizara que durante mucho tiempo te iban a poder encontrar. La verdad, una tarea necesaria y muy importante la que han realizado en aquel momento y junto a muchísima gente en la ciudad de Santa Fe, ¿no? Vivimos casi un escenario de guerra, ¿eh? Tal cual. No solo por los helicópteros en ese momento, que uno recuerda el sonido de las aspas, pero digo, fue un momento muy trágico. Día a día hay conflicto permanente en una sociedad, pero allí se concentró el dramatismo. Totalmente. Y la intervención solidaria de muchísimos profesionales, pero también de muchísimos vecinos para tratar de subsanar tanto dolor. Así que muchísimas gracias por esta tarea y te pregunto para finalizar, ¿cómo sigue, digamos, la tarea respecto a este libro? ¿Qué van a hacer? Con el libro, bueno, desde ya el libro está en este momento, porque está recién salidito del horno, no hace un mes, así que está en la Escuela de Rosario, en el IRDES, y en la Escuela de Santa Fe, a la venta, por supuesto, y bueno, y la idea es presentarlo. Hicimos una presentación hace poco, pero quienes han sido afectados directos y han estado en organizaciones en lucha están también organizando alguna movida que signifique poder presentarlo con otras características, así que bueno, estamos abiertas ahí y bueno, la idea es que el libro realmente sirva para que los profesionales puedan encontrar herramientas para trabajar en múltiples situaciones de catástrofe que hay en nuestro país, ¿no? Eso. Tema no menor. Tema no menor. Gracias, María Angélica, por estos minutos. Gracias. Seguimos en Punto de Partida.